Jóvenes, señoritas, Buenas noches, Licen. estimados colegas, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gustavo. noches, Licen. Buenas noches, Araceli. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Simón. Buenas noches, doctor. Buenas noches a toditos. Buenas noches. Licen. Vladimir, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yuri. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Buenas noches, doctor. Los ánimos, ¿cómo están? Para vencer, para ganar. Lice, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Rainer, buenas noches. Los ánimos tienen que estar siempre para ganar, triunfar en todo, también en ajedrez. Me han desafiado ustedes en ajedrez, ¿no? Cuando tengamos clases presenciales, van a llevar, dice, el tablero, vamos a jugar. ¿Qué quiero decirles? Aquí en La Paz está incrementándose el número de contagios. El alcalde ha dicho, no hay problema, estamos preparados para la quinta ola. Poco a poco está llegando la quinta ola. Lo que habían dicho los científicos, ¿no? Que hay que esperar una quinta ola antes de tomar decisiones. Por ejemplo, el ministro ha dicho, no, todavía no levantaremos las medidas porque esperemos la quinta ola, ¿no? Que no nos pesque desprevenidos. Entonces, hay carreras que prácticamente están queriendo empezar con las clases presenciales ya no más, pero es bien difícil implementar en estas condiciones. Todavía esperaremos que pase la quinta ola y ya. El problema no es el COVID, les dije, ¿no? El problema es de que se abasotan los centros de salud. Ahí sí que no hay cómo atender a los enfermos y como no hay cómo atenderles, chao. Y bueno, entonces esperaremos nomás con calma a ver cuándo podemos reiniciar las clases presenciales. De momento parece que no es posible. De hecho, el Consejo Universitario de nuestra universidad ha sacado una resolución en donde se continúa, dice, con las clases semipresenciales. ¿Qué se entiende como clases semipresenciales? De que los estudiantes ya están haciendo prácticas, ¿no? En medicina, por ejemplo, toda la mañana se van al hospital, odontología, toda la mañana están en su clínica, en sus clínicas, agronomía está ya con las prácticas de agronomía. Derecho tendría que, de manera seleccionada, empezar con las prácticas también, con los juicios orales. Entonces, poco a poco vamos a ir implementando las clases presenciales. Tampoco es cuestión de ya no más, ¿no? Y bueno. ¿Algo que comentar? No, nada que comentar, todo sigue igual. Y bueno, ¿no? Dice que no oyen nada. ¿Están oyendo ustedes, jóvenes, señoritas? ¿Oyen lo que hablo o no? Se escucha. Normal, doctor. Aquí el micrófono está prácticamente lleno. Eso cuando está lleno dice que está bien nomás. Está bien el audio, pero voy a hablar fuerte de todas maneras. Ahora, si hay alguien que no escucha, es porque su audio está mal o está apagado el audio. Tienen que encender el audio, pero para escuchar, no para hablar. Muy bien, ahora entraremos de lleno a la materia, al tema, a estos temas aridísimos, ¿no? A ver. El otro día he actualizado todas las aplicaciones que tengo
y así me está saliendo el PowerPoint. Basta que, será que vea hasta que descubra qué es lo que está pasando. Entonces, Licenciado, tiene que habilitar en la ficha que dice habilitar edición en la barra amarilla. a ver, está habilitado. Está Hazle clic, habilitado. listen. Hace clic. Está con clic. Ya le hice el clic. A ver, otra vez. Pues nada. Ya. Ahora sí. Ahora Está sí, bien. ya. Así nomás era la cosa. Muy bien, Sí. muchas gracias. Sí, yo también estoy chalequeando como ustedes. ¿Saben lo que es chalequear, no? Para que se vea, Licen, Nosotros la hablan eso, pantalla completa, chaleco, antes está haciendo de chaleco. iniciar, Está... antes de Bueno. iniciar, tiene que poner la pantalla completa y va a tener dos, y va a tener la opción de poner para compartir en completa toda la pantalla, o también así, de esa manera. Qué bien. Me vas a enseñar, pues, me vas a orientar poco a poco. Muy bien. Entonces, claro, estamos aquí, tema 2. En la forma simple nos hemos quedado, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Tienen que recordar, jóvenes, la memoria de ustedes está pues fresquito y tienen que darle trabajo a la memoria. Solo así se incrementa la memoria. Bueno, forma simple del valor. Esto hemos explicado la anterior semana, ¿no? Ya incluso les he preguntado por qué ahora es 10 metros de tela igual a un saco y suponiendo que ayer hubiera sido 10 metros de tela igual a 2 sacos y mañana podría ser 10 metros de tela igual al valor de medio saco. Ya han respondido, les he preguntado, ¿no? ¿A qué se debe esto, no? Y lo que yo quiero que siempre me contesten, ¿no? Y van a tener muy buena ponderación en clases y en el examen, de que todo cambia en función de la cantidad de trabajo. Cantidad de trabajo. Esto les recordaré. Ay, caramba, no hemos empezado hoy. Mitma, además, apaga tu micrófono. Mitma, te voy a anotar. Está Mitma, mareado. con micrófono encendido. Ya Mitma, cerrado, además, ese por compañero. favor. Mitma, además, derecho. Derecho. Ahora te voy a hacer bajar en el examen 5 puntos. Vamos, te diré por qué. Porque Dicen, buenas noches. Buenas noches. Yo soy nuevo, recién Apaguen, por estoy favor, entrando a la clase. el micrófono. Pues carajo, jugando. Aquí se juega eso. Señores, por favor, estamos tratando de atender. ¿Pueden apagar su micrófono? Bueno, gracias. Entonces ya hemos respondido eso, ¿no? Lo que siempre quiero que me respondan es de que si hay cambio de valores, es porque cambia cantidad de trabajo, ¿verdad? Incorporado en la mercancía. ¿Y por qué cambia la cantidad de trabajo? Uno de los factores más frecuentes es porque hay cambios tecnológicos, ¿no? Eso hemos explicado la anterior semana. Entonces, recordarles, para no confundirse, estamos con dos supuestos. El primer supuesto que estamos manejando es de que estamos estudiando la mercancía, el valor, todo lo que estamos estudiando en estos dos temas, el tema 1 y el tema 2, es de que estamos en un mercado de productores. Todos son productores. Todos van al mercado con sus productos porque ellos son los que han producido. Ese es el primer supuesto, ¿ya? Y no me digan que hay o no hay, porque
podemos encontrar mercados de puro productores. Estamos en un mercado de productores. Uno, en este mercado de productores no hay comerciantes, no hay capitalistas, no hay trabajadores, no hay, todos son productores, todos son dueños de lo que producen. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, estamos en equilibrio de mercado. ¿Qué significa eso? Equilibrio de mercado. Oferta y demanda están igualados, ¿ya? No hay más oferta, menos, nada. Estamos en equilibrio de mercado. O sea que cuando les pregunté, la oferta y la demanda no influyen en nada. ¿Ya? Estamos en equilibrio de mercado. Esos dos supuestos, por favor. Entonces hemos visto, esta es una forma simple, ¿no? Aquí es el productor de calzados, está intercambiando su mercancía con el productor de llaves inglesas, ¿no? Este es el trueque, la forma simple del valor. Ya, en Yayago, en Cochabamba, en varios lugares en Bolivia y en el mundo sigue habiendo ferias de trueque. Ya, o sea que no digan que no, trueque del siglo pasado, del hombre primitivo, tan lejos. Sí, ahora todavía hay trueque. Entonces estamos en un mercado de productores que están cambiando su mercado. ¿Cuánto vale un par de calzados? Un par de calzados vale una llave inglesa. Ese es el valor de un par de calzados, una llave inglesa. ¿Por qué una llave inglesa vale, por qué un par de calzados vale una llave inglesa? Porque ambos contienen la misma cantidad de trabajo incorporado, ¿ya? La misma cantidad de trabajo. La misma sustancia de valor, que es el trabajo. Tienen la misma sustancia y la misma cantidad de sustancia de valor. Sustancia de valor. ¿Y qué es la sustancia de valor? El trabajo. ¿Cómo se mide esa sustancia de valor? Con tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, aquí está la forma simple. ¿Cuánto vale un pan? 2 manzanas pequeñas. El valor de 2 manzanas de un pan es de 2 manzanas pequeñas, ¿no? Y como hay igualdad de valor, igualdad de cantidad de trabajos incorporados en el pan y en 2 manzanas pequeñas, entonces se puede cambiar, intercambian los productores una mercancía por otra. Vamos a llegar a esto, pero todavía no, estamos en un mercado sin dinero todavía, ¿ya? Después vamos a llegar a la forma dinero. Es un mercado todavía que no hay dinero. Esa es la abstracción de las ciencias sociales. Para entender mejor, es mejor abstraer, para no confundirnos con dinero. Listo, esto también hemos explicado, ¿no? Los dos polos de la ecuación de valor, la forma relativa y la forma equivalencial, ¿no? Dos polos que son polos que podríamos decir contienen su dinamismo, ¿no? En economía prácticamente todo es dinámico, ¿no? Y hemos explicado el contenido de las formas relativas del valor. ¿Cuál es el contenido de las formas relativas? ¿No? Es la mercancía que está en la forma equivalencial, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la forma relativa 10 metros de tela? El contenido de la forma relativa del valor de 10 metros de tela, un saco, ¿no? Es la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. Listo. ¿Cómo se determina cuantitativamente la forma relativa? Esto ya hemos explicado la anterior semana, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cómo cambian los valores? ¿No? Hemos estudiado el caso 1A, ¿no? El caso 1A y el caso 1B también. A ver,
les recordaré un poco rápidamente, ¿ya? Les recordaré para que... ya, 1A. Les voy a recordar, caso 1A. Pregunta de examen casi seguro. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce en la mitad. El tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía B, que se encuentra bajo la forma equivalencial, permanece constante. Es decir, el tiempo de trabajo necesario para producir telas se reduce a la mitad por la introducción de innovaciones tecnológicas en la producción de telas. El tiempo de trabajo necesario para producir sacos permanece constante. Calcular el nuevo valor de 10 metros de tela. Vean aquí, los cambios de valor se producen por cambios en la cantidad de trabajo que contienen. Nada que aquí no hay oferta y demanda, porque están en equilibrio. Estamos en equilibrio, aquí nada que ver la oferta y demanda. Vean cómo va a cambiar el valor de las mercancías. Hemos supuesto que 10 metros de tela es igual a un saco porque ambas mercancías contienen 8 horas de trabajo. Ambas mercancías tienen 8 horas de trabajo, ¿no? Saben, ¿no? Que aquí cuando hablamos de trabajo y hablamos de valor, nos referimos al trabajo abstracto, ¿no? No al trabajo concreto. Entonces, dice, el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce a la mitad a causa de innovaciones tecnológicas y el tiempo de trabajo para producir sacos, permanece constante. Calcular el nuevo valor. ¿Listo? Aquí está. Antes, 10 metros de tela era igual a un saco porque contenían, según nuestro supuesto, ambas mercancías 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Pero ahora, ¿no? Como el tiempo de trabajo en la producción de telas se ha reducido en la mitad, 10 metros de tela se produce únicamente en 4 horas de trabajo, ¿no? Ahora 10 metros de tela se produce en menos horas de trabajo, en 4 horas de trabajo. Pero el tiempo de trabajo en la producción de sacos permanece constante. Es decir, sigue produciéndose un saco en 8 horas. 8 horas. Esto es una ecuación de valor. Aquí tiene que estar 4 horas también. Como un saco se produce en 8 horas, en 4 horas, ¿cuántos sacos se produce? Medio saco, ¿no? Entonces, el nuevo valor de 10 metros de tela es igual a medio saco. Así tienen que responder, ¿ya? Posiblemente no les dé horas aquí, no incorpore horas. Ustedes tienen que poner aquí supuestos, sus propios supuestos, ¿ya? Ya les he contado cómo ese estudiante norteamericano, ¿no? Respondía sus exámenes como supuestos y el docente no le entendía, ¿no? Y fue a reclamar y le explicó cómo eran sus respuestas y el docente le aumentó puntos. Y él decía que así nos enseñan en Estados Unidos a nosotros, ¿no? Responder con supuestos. Ah, claro, entonces están pensando. El estudiante no está memorizando, está pensando. Bien, listo, aquí está explicado la solución anterior. Aquí, esto ya es nuevo. Esto es nuevo o lo expliqué de manera rápida, ¿no? El caso 1B. Los casos 1, estos casos 1 se refieren
al cambio de tiempo de trabajo en la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa. Por ejemplo, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se incrementa en el doble. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial permanece constante. Entonces, el tiempo de trabajo necesario para producir telas se incrementa en el doble a causa de malas condiciones climatológicas para la producción de lino, materia prima de las telas. El tiempo de trabajo necesario para producir sacos permanece constante. Entonces, la solución, el mismo método del anterior ejercicio. Antes, 10 metros de tela era igual a un saco. ¿Por qué? Porque 10 metros de tela se producía en 8 horas de trabajo y un saco en 8 horas de trabajo. Pero ahora se ha incrementado el doble, dice, ¿no? A causa de malas condiciones climatológicas. Los estudiantes el año pasado han agarrado bien estos cambios de valor. 10 metros de tela, ¿no? Se incrementa el doble a causa de malas condiciones climatológicas en la producción de la materia prima de la tela, dice, del lino. Entonces, si antes se producía 10 metros de tela en 8 horas, ahora 10 metros de tela se produce en el doble, en 16 horas. El tiempo de trabajo en la producción de sacos permanece constante, es decir, un saco sigue produciéndose en 8 horas de trabajo. Pero en 16 horas de trabajo, ¿cuántos sacos se produce? 2 sacos. ¿Qué ha pasado? El valor de 10 metros de tela se incrementó En el doble. ¿no? En el doble. ¿No? Aquí ya, vean ustedes cómo suben y bajan los valores que podemos poner entre paréntesis precios. ¿Ya? Entonces, aquí no hay oferta y demanda. Aquí no hay baja la materia prima, sube la materia. No, aquí todo es trabajo, hemos dicho, ¿no? Suma de trabajos, materia prima, trabajo, maquinaria, trabajo, producto final, suma de los 3 trabajos. ¿No? Listo. Entonces, así van a responder el examen, ¿no? Tal vez yo no ponga horas, ustedes van a poner las horas que crean supuestamente. Caso 2A. A ver, Edilberto. Pregunta. Docente, muy buenas noches. Compañeros, Buenas buenas noches. noches. Aquí nos falta todavía respuesta a las preguntas que tú estés poniendo. Nos falta todavía respuestas. Por ejemplo, en el caso A, 20 telas de metros igual un saco. En el caso B sería 5 metros igual un saco. ¿Está bien así, docente? No, no está bien, Edilberto. ¿Por qué? El caso 1A, Edilberto. ¿Ya? Hemos dicho, cambia los unos, cambia la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa y A se reduce, ¿no? Entonces, fíjate, 10 metros de tela no cambia, no como has dicho 5 metros de tela, ¿ya? Ahí nos vamos a confundir. Los 10 metros no cambia aquí. El que cambia es el saco, el que cambia es el espejo de valor, pero la forma relativa permanece en esa cantidad, aunque cambie el tiempo de trabajo. ¿Entiendes? Aquí 10 metros de tela aquí, 10 metros de tela aquí,
10 metros de tela, los 10 metros no cambian. Aquí 10 metros de tela no cambian. Entonces, están con sus respuestas. Están toditos con sus respuestas. Aquí, por ejemplo, 10 metros de tela ahora valen 2 sacos. Antes 10 metros de tela valía un saco, pero ahora, esta es la respuesta. 10 metros de tela vale 2 sacos. ¿Estamos? Y antes, en el anterior ejercicio, 10 metros de tela valía medio saco. ¿No? ¿No? La palabra, Con sus respuestas están. Esta es la respuesta. Entonces, la palabra, eso Edilberto. Yo sé, hay casos de confundirse, ¿no? Lo vamos reduciendo, en vez de mantener constante la forma relativa, la cantidad de la forma relativa, cuando cambia el valor, el tiempo de trabajo, también los reducimos la cantidad de la forma relativa, ¿no? 5 metros, ha dicho, por ejemplo, Edilberto, ¿no? Pero no cambia la cantidad de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa. Por ejemplo, aquí en el caso 1B tampoco va a cambiar, ¿ya? Tampoco va a cambiar. A ver, el caso 1B dice, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa. Este es el caso 1B, ¿no? Sin que mete el doble, hemos dicho, pero tampoco cambia. Mira, 10 metros de tela, 10 metros de tela. El que cambie es lo que después va a ser el dinero, ¿ya? En nuestro caso no hay dinero todavía, ¿no? El saco, la otra mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial, ese es el que cambia, pero no la cantidad de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, mejor, relativa. Entonces, 2A, esto sí, esto explicaremos. Dice, 2A, cuando es 2, cambia el tiempo de trabajo que se encuentra bajo la forma equivalencial. Y si es A, se reduce. Dice aquí, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía B que se encuentra bajo la forma equivalencial se reduce a la mitad. Equivalencial. El tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía A que se encuentra bajo la forma relativa permanece constante. Es decir, el tiempo de trabajo necesario para producir sacos se reduce a la mitad a causa de la introducción de innovaciones tecnológicas en la producción de sacos. El tiempo de trabajo necesario para producir telas permanece constante. Calcular el nuevo valor. Las preguntas van a ser así, ¿no? Entonces ustedes tienen que responder con estos supuestos, ¿no? Dice supuesto, supongo que antes eran 10 metros de tela era igual a un saco, porque contenían 8 horas de trabajo ambas mercancías, ¿no? Pero ahora, el tiempo de trabajo necesario para la producción de sacos se ha reducido a la mitad. Ahora un saco se produce en 4 horas nada más, ¿no? Entonces, en 8 horas se va a producir 2 sacos, ¿no? Entonces ponemos aquí 10 metros de tela, 8 horas de trabajo. Aquí esa ecuación tiene que ver 8 horas de trabajo. Si fuera 4 horas, ya no fuera ecuación, ¿no? Ecuación de valor. Entonces, como el tiempo de trabajo en la producción de sacos se ha reducido a la mitad, antes un saco se producía en 8 horas. Ahora un saco se produce en 4 horas. Entonces, en 8 horas, ¿cuántos sacos produciré? 2 sacos, ¿no? El nuevo valor relativo de 10 metros de tela son 2 sacos. Es decir, se ha incrementado el valor ¿de qué? De los 10 metros de tela. Antes era 10 metros, un saco, ahora valen 2 sacos. Ha incrementado el valor de 10 metros de tela, ¿no? Vean el razonamiento profundo. El tiempo de trabajo en la producción de telas no ha cambiado, pero su valor sí ha cambiado.
Esa es la complejidad de las ciencias dialécticas y la economía de los trabajadores. Por eso no todos entienden la economía de los trabajadores. Todo es oferta y demanda, lo que piensa el patrón. Eso sí se entiende. Caso 2B. Edilberto, ¿quieres hablar? Ya no, docente, me he olvidado bajar la mano. Ya. Docente, pero antecitos de poder, Esther. El caso A sería los de adelante, ¿no? La parte, por decir, 10 metros de tela equivale a A. Y el saco equivale a B. Ahora recién he entendido, docente. No. El saco, es decir, el 1A. La tela es A. El 1A es cuando se reduce el tiempo de trabajo en la producción de telas. Permanece constante. Sí, el 1A, 1 se refiere a la forma relativa. Todo lo que es 1 a la forma relativa. Ahora es 2, se refiere a la forma equivalencial. El caso 2A se refiere a la forma equivalencial cuando se reduce a la mitad. Ahora, el caso 2B se incrementa en el doble. Edilberto, estás queriendo agarrar, lo vas a agarrar. Gracias, entonces, docente. el caso 2B, todo lo que es 2 se refiere a la forma equivalencial. Y el B se refiere a que se incrementa el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa permanece constante. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial se incrementa en el doble, ¿no? Es decir, el tiempo de trabajo necesario para producir telas permanece constante. El tiempo de trabajo necesario para producir sacos se incrementa en el doble a causa de la obsolescencia tecnológica en la producción de sacos. Calcular el nuevo valor relativo de las telas, Entonces, el razonamiento, ¿no? Antes 10 metros de tela era igual a un saco, porque hemos supuesto que en ambas mercancías se contenía 8 horas de trabajo, ¿no? Ahora, ¿no? Un saco se produce en el doble. Ahora se produce en 16 horas. Entonces, ¿no? En 8 horas de trabajo solamente se producirá medio saco. El valor de 10 metros, mira, no cambia de los 10 metros. ¿Ya? El que cambia es lo que después va a ser el dinero. Cambia aquí el saco, ¿no? La forma relativa. 10 metros de tela es igual a medio saco. Se ha rebajado el valor de 10 metros de tela, ¿no? A pesar de que no ha cambiado el tiempo de trabajo en la producción de telas, permanece constante. Pero ahora 10 metros de tela vale menos que antes. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo en la producción de sacos se ha incrementado en el doble. Vean ustedes cómo cambian los valores de las mercancías. Y podemos decir cómo cambian los precios. Este es el factor, ¿no? Nada de oferta y demanda. Aquí estamos en equilibrio. No hay oferta. Nos olvidaremos de la oferta y demanda, ¿verdad? Y pensaremos siempre que en 10 metros de tela están 8 horas de trabajo, ¿no? Y en medio saco 8 horas de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿No? El trabajo abstracto que hemos dicho. Gasto de energía física e intelectual, ¿no? Gasto de energía física e intelectual, ¿no? Entonces, ¿no? Y tampoco confundirse. Pero la tela, la máquina, ¿no? Hemos dicho, se suma el trabajo que contiene la tela, el trabajo que contiene la máquina. Los tres sumamos los 3 elementos y nos da el tiempo de trabajo para producir
aquí los 10 metros de tela o medio saco. Listo. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? 10 metros de tela vale medio saco. Esa es la respuesta. Este caso 3. A ver, voy a pedirles inteligencia. Voy a pedirles razonamiento. A ver, futuros abogados. El abogado que es inteligente y razonador, ¿no? Nada de memorístico. Entonces, dice el caso 3. Ya no es A y B. Es 3 solito. Puede también ocurrir que las cantidades de trabajo necesarias para producir el saco y las telas varíen simultáneamente y en el mismo sentido, en la misma proporción. En este caso, la igualdad, cualquiera de los cambios experimentados por tus correspondientes valores, ¿no? Buenas noches, doctor. ¿No? Buenas noches, doctor. Para descubrir, buenas noches. Si mis compañeros pudieran apagar su micrófono del que están prendidos, se escucha la bulla, doctor. A ver, ¿cómo aquí hay una forma de apagar, pero ahorita no estoy. Es que cuando se actualiza, cambian muchas cosas, ¿no? Pero aquí hay el chat, no. Silenciar a todos. Esto tampoco. Maribel, no oigo, por favor. Silenciar a todos, está. Ya, los estoy silenciando. Ahora sí, listen. Sí, pero Eymar, está bien. Apaguen sus micrófonos de todas maneras. Ya, apaguen sus micrófonos. Luis, tu micrófono. ¿Está bien? Entonces, cuidado que digan, tan difícil, caramba. Yo he estudiado Derecho. El Derecho es bien difícil. Derecho, así como ciencia, más difícil que la medicina. Y se quiere más estudio que la medicina. Pero si ven ustedes, escuchan las radios, ¿no? La televisión, esos abogados donde van, les consultan. Caramba, qué abogados, ¿no? Así tienen que ser. O los abogados, esos que te lo firman nomás, eso no así. Eso. Entonces dije, caramba, abogados que razonen, porque la ciencia del derecho es mucho más complejo que las ciencias físicas. Entonces dice, a ver, aquí en este caso, caso 3, cambia el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, en nuestro ejemplo, los 10 metros de tela. También cambia el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. En nuestro ejemplo, un saco. Y además de cambiar, cambian en el mismo sentido. ¿Qué significa en el mismo sentido? Significa que si 10 metros de tela se incrementa, quiere decir que un saco también se incrementa, ¿no? También se incrementa. Y nos dice, en este caso 3, se incrementa en el mismo sentido y en la misma proporción. Es decir, si 10 metros de tela se ha incrementado en el doble, un saco se ha incrementado también en el doble. O sea, eso quiere decir en el mismo sentido y en la misma proporción, ¿no? Porque en distintos sentidos sería el 10 metros de tela se incrementa y un saco se reduce, ¿no? En distinta proporción. Pero ese no es el ejemplo. El ejemplo 3 es, se incrementa los dos en el mismo sentido. Si suben, suben, o si bajan, bajan.
y en la misma proporción. Si es doble en el primer caso, en el segundo es también doble, la misma proporción. Si es la mitad en el primer caso, en el segundo también es la mitad, en la misma proporción. La pregunta del millón ahora. ¿Cuánto vale ahora 10 metros de tela? Sabiendo que el tiempo de trabajo en la producción de telas y el tiempo de trabajo en la producción de sacos se ha incrementado en el mismo sentido, ¿no? Se ha incrementado y en la misma proporción. ¿Cuánto vale ahora 10 metros de tela? Un saco. 5 puntos al que... A ver, ¿por qué un saco? ¿Quién ha hecho un saco? ¿Edilberto? Yo, Boris. Boris, un Dicen, saco. A ver, ¿por vale qué? lo mismo, vale lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? En ambos lados, como usted dijo, en lo relativo y en lo equivalencial, suben o bajan en la misma proporción. Entonces, vale lo mismo, ¿no? Claro, en cuanto a valor es el mismo, no cambia. No, muy bien, Boris, no cambia. Me anotaré Boris Vizcaya. Les conté, ¿no?, de una estudiante que tenía, siempre se anotaba los días que ganaba puntos. Y cuando yo daba las notas, venía, decía, licenciado, me ha aumentado, aquí yo he ganado tantos puntos allá. Y ahorita es una de las mejores abogadas que hay en Oruro. Edilberto, ¿querías hablar? Sí, docente. A ver. Si fuera, digamos, como ha dicho Nové, en una tercera, dice, las dos cuando han aumentado, entonces 30 metros de tela es igual a 3 sacos. ¿Por qué? Porque está llevando a una tercera. O sea, los valores, como has respondido el otro compañero, están equilibrados con el mismo valor de trabajo. 30 metros de tela, 3 sacos. Edilberto, no cambian los 10 metros de tela. Los 10 metros, claro, tendrías razón lo que tú dices, ¿no? Es una ecuación de valor. Pero hemos hecho, en esa ecuación de valor, los 10 metros, la cantidad, los 10 metros de tela no cambian en ninguno de los ejemplos, porque es la forma relativa que quiere saber su valor, ¿no? La que cambia es la forma equivalencial, solo la forma equivalencial. Y en este caso, ¿no?, como ha dicho Boris, no cambia. 10 metros de tela sigue siendo un saco, ¿no? Aunque el tiempo de trabajo ha cambiado en las dos mercancías, ha cambiado, ¿no? Pero sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ha cambiado como esa ecuación en la misma proporción y en el mismo sentido, ¿no? Entonces, es correcto la respuesta de Boris. ¿Alguien quería hablar? Ya bajó las manos. Si quieren hablar, hablan nomás. Entonces, Edilberto ha ido más allá, ¿no? Porque en el ejemplo está una tercera mercancía, dice, ¿no? ¿Qué significa esa tercera mercancía? Dice, claro, dice, si el tiempo de trabajo en la producción de telas se ha incrementado 3 veces y el tiempo de trabajo en la producción de sacos se ha incrementado también 3 veces, la ecuación no cambia. 10 metros de telas sigue valiendo un saco. No cambia. Pero dice, ¿cómo vamos a conocer nosotros los cambios de valor de estas dos mercancías? ¿Cómo? No tenemos más remedio que acudir a una tercera mercancía, ¿no?, que esa sí no va a cambiar en el mismo sentido ni en la misma proporción. Proporción de si es la mitad, la mitad. Si es 3 veces, 3 veces. Si es 5 veces, 5 veces. Es la proporción, ¿no? En el mismo sentido, si crecen, crecen. Si bajan, bajan. Si crece, el otro baja, con sentido diferente. Entonces, claro, miren ustedes,
en un proceso inflacionario, por ejemplo, es un ejemplo que no debería meter todavía, pero todo sube, ¿no? Todo sube. ¿Y de cómo sabemos los cambios de valor de las mercancías? Si no es con otra mercancía que no ha subido en esa proporción y en esa cantidad, ¿no? Eso quiere decir cuando se acude, no tenemos más remedio que acudir a una tercera mercancía, dice, ¿no? Para saber los movimientos de valor de las mercancías que se mueven en la misma cantidad y en la misma proporción, ¿no? Eso es. Pero lo importante de este caso es de que si incrementa igual o si se reduce igual, la ecuación no cambia. No cambia. Un poco, Edilberto, lo que siempre le digo Doctor. a mi hijo, ¿no? Caminando despacio se llega lejos, ¿no? Edilberto, claro, quiere abarcar más todavía, ¿no? Un poquito eso nos podría confundir, ¿no? Entonces, poco a poco, Edilberto, vas a agarrar bien esto. Yo veo que tienes mucho interés. El caso, Doctor. aquí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo. 10 metros de tela igual a un saco. Ambas mercancías contienen la misma cantidad de sustancia de valor. 8 horas de trabajo, 8 horas de trabajo. Pero dice, el tiempo de trabajo en la producción de telas se incrementa en el doble. Y el tiempo de trabajo en la producción de sacos se incrementa en el doble. Eso quiere decir que ahora 10 metros de tela se produce en 16 horas de trabajo y un saco también en 16 horas de trabajo. Pero ¿cuánto vale 10 metros de tela? Un saco. Sigue valiendo igual que antes, ¿no? Entonces, ven ustedes, miren, 10 metros de tela puede valer 2 sacos. 10 metros de tela puede valer medio saco. 10 metros puede mantener su valor, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Los cambios del valor de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos viendo lo profundo de la economía. ¿Y cuál es lo profundo de la economía? El tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Aquí no hay oferta y demanda. Aquí no hay precios de la tela, precios, no. Todo es trabajo. Caso 3. Nos vamos al caso 4. Este es el caso más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque aquí sí que hay cambios en distinta proporción, ¿no? Puede que uno se incremente en el doble, el otro 3 veces, ¿no? Y en sentido contrario, puede que uno se incremente en el doble y el otro se reduzca a la mitad, ¿no? Este es el caso más complejo. A ver, ¿qué dice? Los tiempos de trabajo necesarios respectivamente para producir tela y saco y por tanto sus valores pueden cambiar al mismo tiempo y en el mismo sentido, pero en grado desigual. Claro, este es un caso, ¿no? En grado desigual. Pueden subir los dos, dice, pero uno sube 2 y otro sube 3, en grado desigual. O en sentido opuesto. En este caso, el uno sube y el otro baja, ¿no? Para ver cómo todas estas posibles combinaciones influyen en el valor relativo de una mercancía, no hay más remedio que acudir a los casos 1, 2, 3, ¿no? A los casos 1, 2, 3. Y listo. Este caso, si gustan, se los puedo traer un ejemplo. Pero esto no entra en el examen, no pregunto porque evidentemente la respuesta, para responder esto hay que partir la explicación en 3 veces, ¿no? Y claro, pero si gustan se los traigo la próxima semana un ejercicio. Pensé que tenía, pero no hay
ese ejercicio, ¿no? Pero esto no pregunto, de todas maneras, para conocimiento de ustedes, se los puedo traer para mañana. Un ejemplo del caso 3, ¿no? En donde la mercancía que está bajo la forma relativa sube y la mercancía que está bajo la forma equivalencial baja, ¿no? Entonces hay un nuevo valor de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa. Pero los 10 metros de tela no se mueven. Eso sí, no se mueve. La que se mueve es la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. La cantidad de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. Es decir, nos estamos preparando cómo cambian los precios ya teniendo la plata, ¿no? El papel moneda que no tiene ningún valor, pero puede comprar muchas cosas, ¿no? Ese es, en la economía hay una discusión bien grande al respecto, ¿no? Pero vamos a llegar, no les voy a confundir ahorita. Entonces, la forma equivalencial. ¿Alguna pregunta en este momento? O después viene forma total. Ah, claro, ya entramos al desarrollo de las otras formas. Con aquí terminamos la forma simple, con esto. Esto terminamos con la forma simple, entonces, ¿no? Dejando pendiente el caso 4, con un ejercicio nada más. Porque, ¿qué es el caso 4? Pues tal vez pregunta de examen, pero como una pregunta teórica. Entonces, el caso 4 es cuando la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa puede subir o puede bajar, ¿no? Y la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, bajo la forma equivalencial, puede subir o puede bajar, pero en distinta proporción y en distinto sentido, ¿no? Es decir, la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial puede incrementarse 2 veces, ¿no? Y la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial puede reducirse 3 veces. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor de 10 metros de tela? Esa sí que no se mueve, 10 metros de tela, ¿no? Entonces, la que se va a mover es la cantidad de sacos, ¿no? Mañana les voy a traer un ejercicio de eso, un ejemplo de eso. Entraremos, con eso terminaremos la primera parte. Después, mañana entramos ya a la forma total del valor. Supuestamente más complejo que la forma simple, ¿no? Forma total, ¿no? Después entramos a la forma general, a la forma dinero, ¿no? De hecho, que al dinero virtual también, ¿no? Esta mañana, yo soy siempre como antiguo, manejo cash, dicen los norteamericanos, en efectivo. Pero con mi hijo fui de compras y el pura tarjeta. Entonces, bueno, es interesante comprar también con tarjeta. Rapidito, ¿cómo es la tecnología, no? Tarjeta, rapidito te responde el banco. Te da el visto bueno de la tarjeta, ¿no? Bueno, en eso de la tarjeta también hay un debate entre economistas, ¿no? Uno dice, tarjeta es dinero. Otros dicen, no es dinero. Les puedo también explicar eso. Las dos teorías. Omar, ese era, adelante. Licen, buenas noches. Buenas noches. Mi duda es, Licen, si de 16 sacos de 16 metros de tela es 8 horas y un saco es 8 horas, cuando los 16 metros de tela se baja a 4 horas y si no estoy equivocado, un saco y medio dijiste en 8 horas. Eso era mi duda, Licen. Bien, Omar, bien que preguntes. Bien, porque cuando el estudiante interviene, la clase se enriquece. El docente se da cuenta, ¿no? Los 10 metros de tela no lo vas a cambiar. ¿Ya? 16 metros de tela. Ya, con eso ya nos confundimos, harto, ¿no? Hasta yo me confundo ahorita, ¿no? 16 metros de tela.
Los 10 metros no se cambian, ¿no? Desde del caso 1A, caso 1B, caso 2A, caso 2B, caso 3, ¿no? Incluso el caso 4, ¿no? No vamos a cambiar los 10 metros de tela, ¿ya? Lo que cambia es el tiempo de trabajo, ¿ya? Pero cuando cambia el tiempo de trabajo, se expresa en la mercancía que está bajo la forma equivalencial, ¿no? Hemos visto, ¿no? 10 metros de tela, 2 sacos. 10 metros de tela, medio saco, ¿no? En los ejemplos que hemos visto. Entonces, en los 10 metros no lo muevas, Omar, no muevas. Sigue trabajando con 10 metros de tela. No tiene que cambiar. Lo que cambia son los tiempos de trabajo. Y donde se expresan esos cambios es en la forma equivalencial. Así se mueve, ¿no? Estamos estudiando cómo cambian los valores y cuál es el germen del dinero, ¿no? Como dinero ahorita es el saco para nosotros. Lo que antes fue la coca, por ejemplo. Los aymaras, los incas, hasta antes de que lleguen los españoles, tenían a la coca como mercancía dinero, ¿no? Aquí en la actualidad, el chuño actúa como mercancía dinero, ¿no? En comunidades ¿para qué dinero? Son un mercado de productores y intercambian en las ferias de trueque, y el chuño es la mercancía dinero, ¿no? Ahí si quieres tener una mercancía, llevas tu bolsa de chuños, ¿no? Y el vendedor te entrega una bandejita. Ahí tienes que llenar el chuño. Y él dice, bueno, con esta bandeja de chuño te doy tal, ¿no? Y si estás de acuerdo, te lo llevas. Si necesitas más, lo echas el chuño que le has dado a su bolsa y te da vacío para otra vez llenarlo, ¿no? Esa es la mercancía dinero, el chuño en ese mercado. En Macha, en época de cosechas, la papa, ¿no? Es la mercancía, no es la mercancía dinero, es la mercancía que se encuentra bajo la forma total del valor. Eso vamos a estudiar mañana. Entonces, había dicho, terminaré con esto, en la forma equivalencial. Todo lo que hemos estudiado, ¿no?, es de la forma relativa. La forma relativa hemos estudiado, ¿no? El contenido de la forma relativa, que es la forma equivalencial. Cómo se determina cuantitativamente la forma relativa, ¿no? Entonces, hemos estudiado acá los diferentes casos, ¿no?, de la forma relativa. Ahora entramos al estudio de la forma equivalencial, ¿no? Aquí, ¿cuál es? Es sencillo de la forma equivalencial, ¿no? Es que es la forma, dice la forma equivalencial, ¿no? La forma de una mercancía es la posibilidad de cambiar directamente por otra mercancía. Claro, 10 metros de tela, ¿no?, se cambian por un saco, ¿no? Un saco es la posibilidad de cambiar por 10 metros de tela. Esa es la forma equivalencial, ¿no? Es como si el dinero se puede cambiar por cualquier mercancía, ¿no? Está bajo la forma equivalencial el dinero. Pero no hablaremos del dinero todavía. Pero tiene 3 características. Estas son preguntas de examen. Bueno, no, la primera característica de la forma equivalencial es de que el valor de uso se convierte en forma o expresión de su antítesis. Recuerden ustedes, la forma del valor, ¿sí? O sea, del valor, su antítesis, ¿no? Esa es la primera característica, claro. Reitero, la primera característica de la forma equivalencial es el valor de uso se convierte en forma o expresión de su antítesis, ¿no? El valor. ¿Qué quiero decir con esto?
En el ejemplo, 10 metros de tela es igual a un saco, ¿no? 10 metros de tela es igual a un saco. No, aquí no está. Aquí. 10 metros de tela es igual a un saco. La primera característica de la forma equivalencial, es decir, de la mercancía que se encuentra a la izquierda de la ecuación, la mercancía saco, ¿cuál es su primera característica? ¿De qué? ¿No? El valor de uso. Un saco es el valor de uso, ¿no? Un saco, ¿no? Valor de uso. Yo me puedo poner ese valor de uso, ¿no? Me puedo vestir. Ese es el valor, un saco, el valor de uso. Se convierte en su antítesis, ¿no? En esta ecuación, un saco, ¿qué es? Es el valor de 10 metros de tela. ¿Entiende? El saco, el valor de uso, es valor, pero no del saco, sino de 10 metros de tela. ¿Cuánto vale 10 metros de tela? Un saco, ¿no? El valor de uso se convierte, ¿no? En su antítesis, ¿no? El saco se convierte en valor, pero no valor del saco, sino valor de 10 metros de tela. Esa es la primera característica de la forma equivalencial. La segunda característica de la forma equivalencial es que el trabajo concreto se convierte en forma o manifestación de su antítesis, el trabajo abstracto. Esto es siguiendo el ejemplo que ya hemos explicado varias veces, ¿no? En la segunda característica de la forma equivalencial, es decir, de la mercancía saco. ¿Quién ha producido el saco? El saco ha producido el sastre, ¿no? ¿Y el sastre qué es? El trabajo de sastrería, ¿qué es? Es trabajo concreto, ¿no? Pero en la ecuación de valor, el trabajo concreto se convierte en forma o expresión de su contrario, de su antítesis, el trabajo abstracto, ¿no? Pero no el trabajo abstracto que contiene en el saco, sino en el trabajo abstracto que contiene los 10 metros de tela. ¿Estamos? Eso van a, leyendo, van a entender mejor. La tercera característica de la forma equivalencial es de que el trabajo privado reviste la forma de su antítesis, el trabajo directamente social, ¿no? ¿Quién ha hecho el saco? El sastre, ¿no? ¿Cómo ha hecho el saco? En su taller, ¿no? Ese es trabajo privado, ¿no? En su taller hizo el sastre el saco, trabajo privado. Pero en la ecuación de valor se convierte en trabajo social, ¿no? ¿Cómo que se convierte en trabajo social? Claro, al compararse con 10 metros de tela, ¿no? ¿Qué se está comparando en realidad? Trabajos sociales, se vuelve trabajo social, ¿no? Aquí, 10 metros de tela, ¿quién ha producido? El trabajo concreto del productor de telas, ¿no? Pero el saco, que es producto del trabajo privado, al compararse con la mercancía que está bajo la forma equivalente, forma relativa, ¿no? Se convierte en forma o expresión del trabajo social. ¿Por qué? Porque, claro, lo privado se convierte en social, porque aquí estamos comparando dos mercancías ya socialmente, ¿no? Que se encuentran en el mercado. Entonces, esas son las tres características de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial.
Después una pregunta de examen, sobre todo si es examen presencial, ¿no? Explique, por favor, explicar las características de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. Entonces dirán, primera característica, ¿no? El valor de uso se convierte en expresión de su contrario, del valor. Segunda característica, el trabajo concreto se convierte en expresión de su contrario, del trabajo abstracto. Y la tercera característica, el trabajo privado se convierte en expresión de su contrario, del trabajo social. ¿Listo? Entonces, 100 sobre 100. Si ustedes manejan la economía así de los trabajadores, seguro que van a ser súper abogados. Segurísimo. Este es el fondo, la raíz de las ciencias sociales y de las ciencias del derecho también. Derecho y ciencias sociales. Muy bien, aquí lo vamos a dejar, juventud. Son las 9:18 y yo tengo captura de pantalla. No se preocupen, tengo captura de pantalla. Han visto, ¿no? La lista es bien largo, ¿no? Son 75 estudiantes que están en clases y con la captura pues no hay ningún problema. Pero podemos hacer un muestreo, ¿no? Pescar al estudiante que está en clases. Por ejemplo, Wilson Silva. Wilson Presente, Silva, ¿estás? licenciado. Presente, Muy bien. licenciado. Está Wilson Silva. Omar Herrera. Presente. Muy bien, muy bien. Delia Montes. Presente, Delia. doctor. Buenas noches, Muy doctor. bien, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. A ver, Milton Bazobe Ordóñez. Presente, licenciado. Muy bien, Milton. Alex Fernández. Alex no está. Sirley Herrera. Sirley. Presente, listen. Muy bien, Sirley. Alexander Aguilar. Aquí dice. Muy bien, Alexander. Edilberto Coca. Edilberto. Aquí presente, Muy bien, docente. Edilberto. Eddie Welker Fernández. Aquí, listen, presente. Bien. Edwin Chila. Aquí Edwin. presente. Muy bien. Presente. Edwin. Gregorio Rojas. Muy bien, Gregorio. Está bien. Greta Moscoso. Greta Moscoso. No está. Griselda Copa. Griselda Copa. Griselda. Tampoco. Gustavo Felipe. Presente. Gustavo Licen. Felipe. Presente, Licen. Gustavo, está bien, Gustavo. Heidi Zivera. Heidi. Presente, licenciado. Muy bien, Heidi. Muy bien. A ver, un otro muestreo. José Toses. José Toses. Presente, listen. Muy bien, José. Josué Caricari. Presente, José Caricari.
Muy bien. Presente, licenciado. Está bien. Lidia Zaida Toses. Lidia. Lidia no Buenas está. noches, Ah, ya, buenas muy bien. noches, Buenas noches, Licen. Lidia. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Juan Víctor Montaño. Juan Víctor. Aquí presente, licenciado. Muy bien, Juan Víctor. Bueno, esto es un muestreo. Si no les he llamado, están ustedes en la lista como presente. Entonces, nos vemos, juventud. Hasta mañana. Lice, No. Lice, Hasta yo soy mañana. nuevo. Mañana, Licen. Si no les he llamado, no presente. Buenas noches. Hasta luego. Mañana, doctor. Ya. Buenas noches, doctor. Hasta pasado mañana. Hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles. Sí, chao. Chao.